Buenas, buenas, Carito, Mari, Juli, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos un vivo con el doctor Daniel Misler. Estamos esperando que se conecte. Vamos a esperar unos minutitos. Hoy estoy mejor, estoy con un poco más de luz. Me han criticado mucho, así que hoy tengo un poquito más de luz. Tengo make-up para todos los que me criticaron. Que salía cara lavada del último vivo. Estoy mejor, estoy mejorando. Tengo un foco de luz que me apunta a la cara. Cari. Bien, me aprueban, manitos. Nati. Bueno, nos falta la estrella de la tarde. Vamos a esperar un poquito más. Hoy vamos a hablar de microcalcificaciones. Todo. Desde qué pasa cuando recibís un informe y te encontrás con esa palabra, qué significa, qué hay que hacer. Todo, absolutamente todo. No, recibí muchas críticas del último vivo que salí a cara lavada. Así que, ¿qué haces, Cari? Bueno, nos falta el orador del día. No, tengo más luz nada más, tengo más luz. Y un poco de tapojeras. Eso es todo. Ahí lo tenemos a Dani. Esperamos que nos envíe la solicitud y ya lo tenemos con nosotros. Ahí ya está Dani, sí, ahí lo tenemos. Excelente. Hola, hola. Está conectando el audio. Hola, Dani. Hola, hola, ¿me escuchás? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Se escucha un poquito con eco. A ver, me lo acerco un poco, a ¿Tenés, ver. ¿tenés algún auricular o algún cablecito? No, Bueno, está bien, entonces lo dejamos. a ver Em, ahí. Lo que pasa es sí, que lo tengo como que que... tener en la mano y no lo quiero No, tener. no, no. A ver. Llega un poquito con eco mi voz pero no hay problema, no hay problema. Bueno, Dani, un placer tenerte acá. Te agradezco muchísimas gracias la invitación y que nos dediques un ratito de un domingo a estar con todos nosotros y a enseñar. Es un placer. No, gracias a vos por invitarme. La verdad que para mí es un placer ayudar y despejar dudas a la gente que sobre todo siempre está temerosa con alguna cosa y que no tiene a veces interlocutores válidos y que navega por internet buscando información que a veces es buena y a veces no lo es, pero no saben tamizarla, ¿no? Entonces nosotros somos los que podemos tamizar esa información y explicársela. Yo muchas veces digo que si a mí me llega una sentencia judicial, yo llamo al abogado y le digo, necesito que me lo traduzcas a un idioma que yo pueda entender. Bueno, esto es igual. Para los que no lo conocen, que no creo que sean muchos, el doctor Daniel Misler es nuestro presidente de la Sociedad Argentina de Radiología y es actual jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Alexander Fleming, un instituto de los mejores que tenemos en la ciudad de Buenos Aires para el estudio oncológico, tanto de mama como de muchísimos órganos, ¿no? Bueno, Dani, hoy nos atañe un poco el tema de las microcalcificaciones, pero hay un montón de preguntas que quiero hacerte y que si llegamos con el tiempo te las haré. Dale. Pero bueno, ante todo, explicar qué son las microcalcificaciones cuando aparecen en un informe mamográfico y asustan muchísimo esa palabra. ¿Qué significan? Bien, las calcificaciones mamarias son muy frecuentes, sobre todo
en las pacientes posmenopáusicas. Con menopáusicas nos referimos a aquellas pacientes que han terminado su ciclo menstrual y ya no menstruan más. La realidad es que la calcificación es un depósito de calcio, calcio como el calcio del huevo, de la cáscara del huevo, que se deposita en pequeñas partículas adentro del tejido mamario. Eso, en general, la mayoría de las veces es benigno. O sea que si yo tengo 100 mamografías, quizás a 50 pacientes de esas 100 le voy a encontrar calcificación. Y eso no es preocupante cuando son calcificaciones del tipo de las calcificaciones buenas o benignas. La realidad es que cuando uno lee el informe que llega que tiene calcificaciones, lo que tiene que mirar más que nada es qué tipo de calcificaciones son las que se describen. Porque si no se asusta mucho la paciente, dice, tengo calcificación. Bueno, eso es normal, tener calcificaciones. Pero, por otro lado, la forma de detección de la etapa más incipiente del cáncer son también las calcificaciones. O sea que hay calcificaciones que son muy útiles para diagnosticar el cáncer. De hecho, antes de la mamografía, no había casi descripciones de carcinomas ductales in situ, que es aquel cáncer de muy buen pronóstico, que no tiene metástasis, que se cura solamente con la cirugía y radioterapia. O sea que ese tipo de cánceres aparece cuando aparece la mamografía. ¿Y por qué? Porque la mayoría de esos cánceres se detectan con esos depósitos de calcificaciones, que no son las calcificaciones benignas, y que son calcificaciones especiales, que son calcificaciones que están adentro de los conductos, que tienen formas particulares, y que los radiólogos estamos acostumbrados a verlas y decir, ok, estas calcificaciones pueden ser sospechosas, tenemos que estudiarlas. Muy bien, entonces cuando una paciente recibe un informe que dice que hallaron microcalcificaciones en la mamografía y que las han categorizado BI-RADS 0, ¿qué significa? Bien, es una muy buena pregunta, Mariana. La realidad es que nosotros, solo con la mamografía de tamizaje, o sea, la mamografía que se le hace a la mujer para saber si puede tener o no algo, nosotros detectamos la presencia de calcificaciones, pero las tenemos que caracterizar. O sea, nosotros tenemos un montón de calcificaciones y tenemos que saber si esas calcificaciones son buenas, ya no hacemos nada, dudosas, que las tenemos que biopsiar, o probablemente benignas, que las tenemos que controlar. Hay algunas que son típicamente malignas, pero no son tan frecuentes. Eh, Esas, obviamente, que una vez que uno sabe qué son, ya directamente pasa a otro procedimiento. Pero en general, cuando nosotros tenemos que caracterizarlas, le ponemos que es un estudio incompleto. Significa que necesitamos algo más para poder saber qué tipo de calcificación estamos hablando. Y no tiene que preocuparse la paciente. Son calcificaciones que se llaman cero, BI-RADS 0. O sea, no tengo todavía una clasificación exacta para saber cómo sigo después de esa mamografía. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Hay que hacer una magnificación. O sea, hay que poner una especie de lupa especial que tenemos los radiólogos que magnifica la imagen para poderla ver mejor. O sea, que si yo veo una hormiga, yo sé que es una hormiga, pero si me dices cuántas patas tiene y yo no sé, tengo que ponerle una lupa para poder saber cuántas patas tiene. Si no, no la voy a saber. Bueno, esto es igual. Necesitamos poder clasificarla de una manera y esa manera. Se fue un poquito la señal tuya, Dani. Se pierde un poco, se frisa. Ahí se escucha, se corta un poco la voz. Un poco. Ahí, ahí se escucha. Ahí volviste, ahí volviste. Entonces, cuando una paciente recibe un informe mamográfico que fue caracterizado BI-RADS 0 porque necesitamos realizar un estudio adicional, la paciente debe obviamente llevarle ese estudio a su médico solicitante, sea haya sido un ginecólogo o haya sido un mastólogo. Ahí mejora, ahí mejora. Sí, sí, tengo varias señales en la zona y a veces me interfieren. Dale. Quien va, el mastólogo o el ginecólogo va a solicitar que se haga un estudio adicional, que es la magnificada, que es esta lupa que Daniel nos está explicando, y de ahí vamos a caracterizar
y categorizar exactamente esas microcalcificaciones. Varias preguntas alarmantes decían, me detectaron calcificaciones BI-RAD 3. ¿Qué significa? ¿Qué riesgo de malignidad tiene esa categoría? Bueno, ahí estamos ya describiendo una categoría de calcificaciones que, como les dije, pueden ser de tres tipos: las benignas, las probablemente benignas y las sospechosas. En cuanto a las probablemente benignas, a veces las calcificaciones se agrupan. Entonces se hace como un grupito, y ese grupito de calcificaciones, que a veces son bastante buenitas cuando están todas separadas, y uno no les llama la atención, pero cuando se juntan en un grupito de menos de 2 centímetros, uno dice, bueno, a estas calcificaciones me gustaría seguirlas un determinado tiempo para ver si aumentan, se modifican, se asocian a algo nuevo. ¿Por qué? Porque de cada 100 pacientes que yo digo eso, 98 no tienen nada y 2 pacientes van a tener alguna patología, que en general es muy, pero muy poco agresiva y que crece muy lentamente. Y por eso tenemos que seguirla durante 2 o 3 años para establecer lo que nosotros llamamos estabilidad en la imagen. O sea, que la imagen no cambie, esa es la realidad. Si no cambia la imagen, uno se queda tranquilo. Dani, ¿cuántos años entonces, para que la gente le quede este concepto, cuántos años la gente debe guardar estudios previos, ¿no? Hay gente que recibe el estudio y lo tira, y hay gente que guarda 20 años. ¿Cuál sería la media lógica para que todo el mundo logre guardar sus estudios para darnos seguridad a la hora de pedirle estudios previos? La realidad es que nosotros utilizamos el criterio de 3 años. Si durante 3 años la imagen no muestra cambios, ya la verdad uno se queda sumamente tranquilo. Con lo cual, que si uno guarda 3 años serían más que suficiente. O sea, 3 años para atrás a mí me traen una imagen y la imagen está igual y yo me puedo quedar muy tranquilo. No tiene sentido guardar 10 años, ni 20 años, ni 30 años en cajones eso. Y sí, si usted va, si la paciente va siempre al mismo lugar y ese lugar tiene archivos de imágenes que nosotros llamamos PACS, o cualquier archivo digital o cualquier archivo de imágenes, le tiene que preguntar al lugar, porque si lo guardan ahí, no necesita tener ni siquiera la fotografía. Necesita saber que si va a ese mismo lugar, siempre va a tener una imagen exacta e inalterable. Porque también, ¿qué pasa? Si yo te hago una imagen a los 6 7 años, esa imagen se degrada de alguna manera, como una foto. Vos tenés una foto de 10 Claro. años, y empieza a perder color, empieza a mancharse. Entonces ya tampoco tiene mucho valor. Lo ideal es hacer lo que se llama archivos digitales, o sea, guardar la imagen tal cual es eternamente. Muy bien. Pasamos a la categoría entonces BIRAT 4. ¿Qué significa y si hay que subclasificarla o no, a tu criterio? Bien, Viral 4 significa que el próximo paso es conocer de qué estamos hablando. O sea, saber si esas calcificaciones son malas o no. Para eso contamos hoy con lo que todos hacemos todos los días, que Mariana y yo trabajamos mucho en eso, que es biopsia. Nosotros biopsiamos esas calcificaciones y es como si nosotros pudiéramos tener un método mágico para poder separar poblaciones. O sea, yo tengo 100 mujeres que tienen Viral 4. Ok, a esas Viral 4 que tengo, les hago la biopsia a todas y digo, ok, de estas 20 tienen cáncer, 80 no tienen cáncer. Y ustedes dirán, ¿para qué me sometieron a 100 mujeres a biopsias sabiendo que 20 solo iban a tener cáncer y 80 no? Porque hoy no contamos con ningún otro método más específico, o sea, tan certero para poder saber de esas 100 personas cuáles son las que tienen cáncer. Y 20, aunque parezca quizás no mucho, es muchos pacientes. Entonces vale la pena hacer a 100 pacientes biopsias y detectar 20 o 30 cánceres y 70 que se vayan muy tranquilas a sus casas. O sea que incluso cuando la paciente tiene un Viral 4, no quiere decir que tenga cáncer. Significa que tiene una chance lo suficientemente riesgosa para que el siguiente paso sea una biopsia. Dividir o no dividir esas 4, bueno, a mi criterio vale la pena dividirlas, pero más que nada, no para evitar la biopsia, sino para saber, cuando viene el resultado, si ese resultado me es de alguna manera correlativo con la biopsia, con la imagen que yo sospeché o no. Ejemplo, si yo tengo de esas calificaciones 4, unas que son muy feas,
que me llaman mucho la atención y que me parece que deberían dar cáncer en 7 de cada 10 y no da nada raro, uno tiene que tener en cuenta que eso puede ser un falso negativo. Eso significa que no se biopsió exactamente en la zona, hubo poco material, el material de alguna manera no se puede analizar correctamente, o era una zona donde no tenía tumor y justo pasamos justo por el lugar. Es raro, pero es posible. Entonces, es importante, si yo sé que es muy probable que eso sea sospechoso, avisarle al médico y decirle, doc, mire, la verdad que yo pensaba que esto iba a ser cáncer, no dio cáncer, ni nada que me explique esa imagen, que a veces hay cosas que me explican la imagen, entonces yo considero que vale la pena rebiopsiar. En cambio, si son esas calcificaciones 4B, o incluso los que no existen 4A, pero que todos sabemos cuáles son, que son esas calcificaciones muy amorfas, que están en un grupito, que casi ni se ven, pero que hay que biopsiarlas, si me dan benignas, yo me quedo muy tranquilo. Muy bien. Hablaste de tipos de biopsia. ¿Qué tipos de biopsia para microcalcificaciones hay? Para sacar muestras suficientes de las calcificaciones, imagínense que las calcificaciones tienen un tamaño de un granito de sal o de un granito de arena, o menos que eso. Para poder ir a pescar eso, se necesita una técnica especial. No cualquier biopsia es la indicada. Primero necesitas el método que las vea, y la mamografía es el método que las ve, y que las ve exactamente como para tomar las muestras. Segundo, necesitas una aguja especial que absorba un pedacito del tejido, que lo meta dentro de la zona que voy a tomar, que corte ese pedacito y me lo lleve. Y tercero, necesitas un sistema de biopsia que con una sola entrada de la aguja, para no hacer mucho hematoma, pueda tomar mucho tejido. Porque lo que necesitamos es tener una cantidad de tejido suficiente para no tener lo que les dije antes, falsos negativos. O sea que justo tomamos una zona donde no era representativo. El único sistema que existe hoy en día para tomar biopsias con certeza es un método que se llama biopsia con técnica de vacío. Esa es una aguja especial, hay varios métodos en el mercado que lo que hacen es con esa aguja tomar un tamaño de tejido lo suficientemente grande como para tener un diagnóstico con muy baja tasa de falsos negativos. O sea que si yo digo que no tiene nada, es muy probable que no tenga nada, y si yo digo que tiene algo, es muy probable que no me esté equivocando. Y también lo que se llama subestimación, o sea que yo puedo decir que esto es cáncer y después no va a ser una cosa mucho más agresiva de la que yo sospechaba. O sea, en general, las agujas de este tipo tienen un diagnóstico de certeza bastante grande. La limitante, primero que es cara. La aguja es muy cara, nuestro medio no es tan fácil acceder a esa metodología. Segundo, que se necesita una guía especial para llegar a esas calcificaciones, porque para encontrarlas en el mamógrafo necesitamos que una computadora nos ayude, y para eso tenemos que tener un sistema que se llama estereotaxia, que es una técnica que de alguna manera nos permite, como cuando jugábamos a la batalla naval, encontrar el barco y destruirlo. Bueno, en este caso, con esas coordenadas, que si se acuerdan era la X y la Y, bueno, nosotros tenemos otra coordenada adicional, podemos encontrar el barco, entrar a la zona y tomar las calcificaciones. Pensando que las calcificaciones son el barco, para poder tomar la mayor cantidad de calcificaciones, uno tiene que tener exactamente las coordenadas para poder ir a tomar toda la muestra. Eso lo hace la estereotaxia. Entonces, necesitamos dos cosas. Un equipo de mamografía que tenga estereotaxia y un sistema de vacío para poder tomar. La verdad que eso es lo ideal. Todas las otras posibilidades existen, pero no son las ideales. Por ejemplo, lo que se llama la biopsia radioquirúrgica, que es que el radiólogo marca en el mamógrafo donde están las calcificaciones y después el cirujano va y opera eso. Pero claro, estamos hablando de que si yo tengo 100 mujeres y voy a encontrar 20 o 30 cánceres, operé a 70 o 80 pacientes que no tenían cáncer. Y eso es como mucho más complejo, porque hay complicaciones de la cirugía, quedan cicatrices postquirúrgicas, esas cicatrices a veces calcifican, pueden dar nuevas dudas, y entonces es como un cuento de nunca acabar. Bien, acá tenemos una pregunta que la quería que la respondas.
Cuando tiene microcalcificaciones, forma de vidrio molido y hay que biopsiar, ¿con qué las marcamos? Y el pigmento que marque de esa manera al ser tan pequeña para ubicarla. Nos pregunta Ángeles. Mira, lo que ella llama vidrio molido son lo que nosotros llamamos calcificaciones amorfas. Significan que no tienen forma. O sea, son calcificaciones que no les podemos dar una determinada forma. Esas calcificaciones con un mamógrafo digital se ven perfectos y con el sistema de tirotaxia se biopsian sin ningún inconveniente. Marcarlas, una vez que diera un carcinoma, nosotros tenemos que marcarlas, en realidad lo ideal es primero poner un clip cuando termina la biopsia, que es un pequeño ganchito, como el ganchito que se usa como la brochadora, pero mucho más chiquito, y obviamente médico, o sea que se utiliza un material que es o acero quirúrgico o titanio, que va a marcar la zona para que en el futuro podamos tener oportunidad de poder operarla si es necesario. Y después, si ya tenemos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? El cirujano la tiene que operar. No las ve esas calcificaciones. Tampoco ve ese pequeño clip, le cuesta mucho ver. Entonces nosotros tenemos que marcarlo. ¿Cómo lo podemos marcar? Bueno, existen un montón de maneras de marcación. Las más comunes en nuestro país son el carbón, que es como un tatuaje que se hace adentro de la mama, para que el doctor cuando llega a la zona ve el pigmento negro del tatuaje, y nosotros ahí podemos decirle, doctor, mire, está en esa zona, el doctor encuentra el tatuaje, y saca un círculo alrededor del tatuaje, y saca la leche. O lo que se llama el anzuelo, que es como la caña de pescar, como un anzuelo de caña de pescar, pues se llama anzuelo, uno lo coloca adentro de la lesión, el cablecito, que es el alambrecito que sale hacia afuera de la piel, es lo que le marca al doctor el camino para entrar, y el doctor entra por ese camino, encuentra la punta del anzuelo, y saca otra vez el círculo. Para nosotros en Buenos Aires es muy útil y es de práctica diaria utilizar carbón. Hay un montón de lugares, mismo en el interior de Buenos Aires, yo no sé en qué ciudad nos están viendo ahora o en qué país, pero hay muchos lugares donde no utilizan el carbón. Para nosotros es rutinario porque sabemos, conocemos y el costo-beneficio, la verdad que es muy bueno utilizarlo, pero bueno, sé que hay muchos sectores donde no se usa. Eh, Me perdí la pregunta que te quería hacer. ¿Es normal que desaparezcan las calcificaciones que en alguna vez fueron informadas y que después no existen más? Las calcificaciones pueden desaparecer. O sea, depende el tipo de calcificación. Por ejemplo, hay calcificaciones que se depositan dentro de los quistes. O sea, es como una leche de calcio, ¿sí?, que se deposita adentro de un quiste. Esa calcificación puede, como cualquier líquido, ser reabsorbida por el cuerpo y desaparecer. Entonces no se ve nunca más. Se vio una vez y no se vuelve. Entonces, hay calcificaciones que pueden desaparecer. Las calcificaciones malignas no suelen desaparecer. O sea, que las son sospechosas, no desaparecen. En cambio, las calcificaciones benignas, algunas no desaparecen y otras sí. Otra, por ejemplo, son las calcificaciones de los quistes que se producen por traumatismo, que se llaman quistes de necrosis grasa o poco de necrosis grasa. A veces esas calcificaciones también pueden, de alguna manera, evolucionar o involucionar y no tienen mayor significado. Tuve muchos casos de pacientes, ¿no?, que se quejan a veces porque en un informe de mamografía no les han informado unas microcalcificaciones, los que nosotros llamamos categóricamente benignas. Y va a otro centro y se las informamos. Entonces la paciente entra en alarma porque dice, acá no me informaron, acá me las informaron. ¿Cuál sería el criterio que vos considerás para manejarse con las calcificaciones que son benignas? ¿Decirlas o no, o omitirlas? Es un verdadero dilema ese, porque hay gente que no informa nada de eso, dice, estudio normal y se terminó. Otros informan calcificaciones de tipo benignas y no las describen. Y otros dicen, calcificaciones de citoesteatonecrosis, calcificaciones vasculares, calcificaciones... En realidad todos dicen lo mismo. El tema es con qué profundidad se describe la calcificación benigna. A mi criterio, lo ideal es poner calcificaciones de tipo benignas y no describirlas,
porque describirlas genera ansiedad, la gente no sabe de qué está hablando, uno dice calcificaciones de citoesteato necrosis y le parece que se están muriendo, cuando en realidad son Sí, sí. calcificaciones completamente benignas. Entonces, mi descripción general es calcificaciones de tipo benignas, unilaterales, bilaterales, y no hago ningún descriptor, pero no está mal describirlas. Lo que sí, la mujer se tiene que quedar tranquila que si en el final dice 2, o sea, BR2, BIRAT2, como lo diga, significa que no tienen importancia. Dani, ¿en qué casos hay que dejar clip después de una biopsia? ¿En todos? Es un tema controversial. Eh, en cuanto a calcificaciones, yo te diría que es muy raro que yo no deje un clip. O sea, si yo biopsio calcificaciones, es muy raro que no ponga un clip. ¿Por qué? Porque si es un grupo pequeño, puede desaparecer. Si es un grupo intermedio, puede ser que la misma organización del hematoma, o sea, del golpe de la biopsia que se produce alrededor de eso, haga que las calcificaciones sean más difíciles de ver. Entonces, hasta que no pase mucho tiempo, no se va a volver a una imagen parecida a la que tenía al principio. Y si tienen muchas calcificaciones, o es un grupo muy grande que no dice nada, no vale la pena, es importante saber de dónde se tomó la calcificación. Porque puede ser que en esa zona no hubiera demasiado, porque en esa zona hay un in situ y el invasor está en otra parte. Entonces, es muy raro que yo no ponga un clip en un grupo de microcalcificación. En nódulos pequeños, Dani, perdón. Sí, perdón, perdón. en nódulos, o sea, en bolitas, solo lo pongo en nódulos muy chiquitos y en los demás ya no pongo ningún tipo de. Y en las asimetrías, o sea, en esas cosas que el tejido se desarma todo y que quedan dudas, si esa asimetría se ve perfectamente bien después de que termine la biopsia, tampoco le pongo un clip. Pero si es pequeña y me quedan dudas, prefiero poner. Como conclusión, prefiero poner clips de más, porque igual no pasa absolutamente nada. Bien, hablaste de hematomas. ¿Qué tipo de complicaciones consideras que pueden ocurrir en una biopsia con sistema de vacío? Bien, los efectos colaterales que puede producir una biopsia de este tipo, las pocas complicaciones que hay, en general son ínfimas, no tienen mayor significado. Se considera que ocurren en el 5% de las pacientes que se biopsian y son todas leves. Eh, la más común es el hematoma. El hematoma es, bueno, hubo un pequeño vasito o la lesión tenía muchos vasos, entonces sangra y no es más que eso, y evoluciona como un golpe y ese golpe se va a ir desapareciendo y en algún caso, pocos, hay que drenarlo, son muy poquitos, pero bueno, para eso está el control que se hace posterior, que la paciente se queda un ratito esperando, que los hematomas aparecen en un momento. La otra posibilidad es la hipotensión, o sea que la paciente le baja un poquito la presión cuando termina el estudio, porque estaba nerviosa. Eh, y las otras complicaciones que son más raras, poco frecuentes, que son las infecciones, que puede aparecer como cualquier infección este, del cuerpo, y prácticamente no hay otra cosa. O sea, bien hecho no debería tener ninguna otra complicación. ¿Cuánto tiempo se deben controlar unas microcalcificaciones BIRAD3? Nos referimos a calcificaciones que estamos casi seguros que son buenas, pero no 100% seguras. Para eso lo que tenemos que demostrar es estabilidad. Y la estabilidad la da el tiempo. Y el tiempo depende en general de la experiencia del radiólogo y del tipo de la imagen. Pero entre 2 y 3 años uno podría decir que si la imagen es estable, se pasa a 2, o sea, a calcificaciones totalmente benignas. Bien, Dani, dijiste que el método de elección para visualizar microcalcificaciones es la mamografía y luego de una mamografía son las incidencias magnificadas para categorizarlas. Con respecto, y vamos a cambiar de método, con respecto a la ecografía, ¿logra visualizar las microcalcificaciones? Las calcificaciones en ecografía se ven.
suelen verse, uno las puede buscar y puede encontrarlas, pero no las puede categorizar, no las puede caracterizar. Yo no puedo decir, estas calcificaciones parecen que no son nada, o estas pueden ser algo, estas hay que biopsiarlas, estas. Ayuda como un método complementario, en algún caso para una biopsia muy difícil, donde yo veo un área que tiene calcificaciones y por el mamógrafo no lo puedo hacer, y justo encuentro la misma zona, la marco, la busco, y la puedo biopsiar por ecografía. Pero no es lo habitual. O sea que yo no haría mucho hincapié en la utilidad de la ecografía para ver calcificaciones. ¿Puede servir? Sí, como todo, suma como complemento. Pero el método ideal es la mamografía. Preguntan, ¿magnificamos en 2 incidencias siempre? Sí, lo ideal es magnificar en 2 incidencias siempre. En incidencia cráneo-caudal, o sea, de frente, y una incidencia de perfil estricto, o sea, no la que tomamos como si fuera como un vuelo de pájaro, que uno abre el brazo, lo estira y lo pone así. No. Tendría que ser un perfil estricto a 90 grados. Bueno, perfecto. Siguiendo con otro método y yéndonos a la tomosíntesis, ¿qué opinión te merece para la evaluación de las microcalcificaciones? ¿Es mejor, es igual, es peor? La tomosíntesis es una mamografía evolucionada. Es una mamografía que permite detectar en detalle muchas cosas. Lo más importante que tiene la tomosíntesis a favor es que reduce la tasa de rellamados. Eso significa que si yo tengo 100 pacientes que yo tendría que recitar para poder hacerle magnificadas, compresiones, otras incidencias, etcétera, con la tomosíntesis reduzco mucho esa tasa de rellamados y eso genera menos angustia porque tengo más estudios donde yo estoy más seguro de que la paciente no tiene nada. Entonces, esa es la gran ventaja de la tomosíntesis. Las calcificaciones no es justamente la ventaja de la tomosíntesis, porque en general las calcificaciones se ven bien por mamografía y magnificación, se ven bien por tomosíntesis, pero hay algunas calcificaciones de muy baja densidad que tienen poco contraste y que no se ven tan bien en tomosíntesis. Entonces, específicamente lo que estás preguntando, que es calcificaciones, la tomosíntesis no es el método ideal, sobre todo cuando son tenues. Cuando son calcificaciones sospechosas que se ven muy bien, no hay mayor inconveniente. Pero cuando son de baja densidad, a veces pueden no verse. Con respecto a la resonancia, Dani, ¿qué utilidad tienen para la evaluación de las microcalcificaciones? Bien, las calcificaciones son depósito de calcio. ¿Dónde se deposita ese calcio cuando es una lesión maligna o sospechosa? En general se deposita dentro de los conductos mamarios. Si imaginamos un árbol, es como si las calcificaciones se meterían en las ramitas, no en las hojas, en las ramitas. Entonces, ¿qué pasa? Uno que ve, imagínense una ramita de la que sale otras ramitas y yo tengo que rellenar eso con calcio. Cuando yo lo vea, veo como unas filitas de calcio lineales que se ramifican como las ramitas. En realidad uno no está viendo la rama, sino lo que ve es el contenido, el relleno. Ahora, imaginemos que la resonancia lo que ve no es la calcificación, sino la rama. O sea, ve el tejido que está enfermo. Las calcificaciones no lo ve, pero lo que ve justamente es el tumor. El tumor no es la calcificación, el tumor es lo que está alrededor de la calcificación. Entonces, lo que ve la resonancia no son las calcificaciones, sino lo que ve la resonancia es la lesión directa. Siempre valoré la capacidad que tenés de explicar temas difíciles con palabras sencillas, ¿no? Y que te entienda cualquiera, que sabe, que no sabe, que está escuchando desde la puerta. La verdad es que es admirable eso que tenés, ¿no? De llegar a todos lados y tal cual, sos una persona extremadamente clara, que hablas de muchísimas cosas y te entendemos todos. La verdad que es Gracias. increíble. Gracias. Trato de pensar siempre que el que está del otro lado es el que me tiene que entender. ¿Cómo me gustaría a mí que me lo expliquen? Bueno,
qué sé yo. Salió, sale. Hace unos meses estuvimos en Medellín y hoy recordaba, ¿no? Siempre tenés esa capacidad de innovar, ¿no? O sea, como ese no miedo al fracaso, a decir, bueno, vamos a ver cómo sale. Y te lanzaste a hacer primero unos videos que habías hecho acá en Buenos Aires de cómo se hacía una ecografía, filmándolos de distintos ángulos, y después hiciste muchas ecografías en vivo en un curso, ¿no? En un curso atrás de un biombo con pacientes reales, con el ecógrafo, con distintas cámaras que enfocaban y la gente del auditorio preguntaba cómo apretabas, cómo movías la mano, cómo hacías esto. Y yo te decía, puede salir cualquier cosa esto. Y vos me decías, sí, bueno, pero si no nos arriesgamos, eh, siempre vamos a quedar con la idea de que hubiese sido o hubiese estado bueno. Capaz que a la gente le sirve, porque a veces te dicen cómo hacer algo y de repente si te lo hacen en la práctica te llevas 1000 conceptos mejores que si te dan unas filminas, ¿no? Y tenés Así esa capacidad. es. Siempre que uno puede hacer algo práctico, que la otra persona se lleve algo de lo que vino a ver, siempre es mucho mejor que lo que está escrito en todos los libros. O sea, lo que está escrito en los libros lo puede leer cualquiera. Lo importante es bajarlo a tierra y tratar de con un poco el traductor que uno tiene después de haber aprendido muchas cosas, de cambiarlo y traerlo a lo que a la gente le sirve. Porque si no, no sirve para nada. Y bueno, arriesgarse es parte de la vida, y a mí me gusta arriesgar, que no hay problema. Tal cual, el doctor Flaher te dice, el que no arriesga no gana. Sí, tal cual. Un poco con esto de los vivos también es un poco arriesgarse, ¿no? Es al no tener miedo de decir, hagámoslo algo, hagamos con las redes algo de calidad. Yo creo que desde que empezaron las redes se las cuestiona mucho en cuanto a la baja cantidad de calidad de contenido que tienen, ¿no? Y a la pérdida de tiempo que conlleva estar en redes. Y un poco lo que queremos es eso, es quitar un poco ese paradigma y tratar de a poquito de brindar contenido de calidad y que la gente que no sabe se lleve aprendizaje y la gente que sabe repase y repase y escuche de tu boca y de un montón de oradores que la verdad que es un placer escuchar y para mí, yo me siento que a mí me sirve, espero que a la gente también le sirva, pero a mí me sirve un montón, así que no tener miedo a eso, ¿no? Al ridículo o al fracaso o al que dirán, también es un poco eso, ¿no? Sí, a tu edad me parece que está bien que tengan un poco de miedo. A mi edad no tiene ningún sentido. Un poquito, un poquito. Bueno, sos un genio, Dani. Creo que contestamos la mayoría de las preguntas que fueron pasando en toda la charla. Me parece que preguntan acá, ¿se solicita resonancia cuando hay microcalcificaciones sospechosas? No, eso ya lo dijimos. Lo que hay que hacer es utilizar la única técnica que nos puede separar las poblaciones, que es la biopsia. Una vez que se hizo la biopsia y que dio cáncer, ahí sí vemos si es necesario o no completar con una resonancia magnética. No siempre es necesario. A veces sí, a veces no. Bueno, impecable, Dani, impecable. Muchísimas gracias. La verdad que es un De placer. nada. Un placer, la verdad que está bueno esto de charlar con mis amigas y, y mis exalumnas. A mí me encanta decir que me encanta enseñarles y después verlas pasar adelante mío. Y creo que Mariana ya pasó delante mío y me pone muy No, feliz. no, por favor. Un genio, sos un genio. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Espero verte pronto. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Dani.